Señora Townsend. Yo no doy la cara, yo doy mis razones. Y las razones que tuve, como miles de personas, para apoyar la campaña del no, las reitero. Estar de acuerdo con que se ordene la alimentación, la sanidad de los mercados en Lima y reformar el transporte que agobia hace años a las personas en nuestra capital, entre otros motivos, fue el motivo principal tanto para mí como otros voceros del no que provinieron de distintos estamentos políticos. Y yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad y no interesa aquí los sentimientos, sino la convicción de que hay que sancionar cualquier crimen cometido e identificar cualquier ilegalidad. Yo espero que con esa misma firmeza se exija pues de parte de otros partidos a sus líderes, por ejemplo, que no se tumben al Tribunal Constitucional por investigar los penales. Señora Townsend, se le exhorta por segunda vez a que responda a las preguntas de los parlamentarios en el contexto. No le ha respondido al congresista. Le contesté, le dije que… Señora Townsend, por favor, no me interrumpa. Ok, no me interrumpa. No me interrumpa. Permita a los congresistas y permita a la presidenta terminar de hacer uso de la palabra para que usted intervenga. Por favor, se le exhorta por segunda vez a que responda a la pregunta del parlamentario. Él le ha hecho una pregunta concreta con respecto a una distorsión económica que hay entre el informe que se presentó y los gastos que se han efectuado. Le ha preguntado estrictamente por cuál es su percepción como vocera política de esta distorsión que hay. Por favor, responda sobre ese punto. Pregunté, el señor me está preguntando de percepción y sentimientos, y yo he dicho que aquí no se trata ni de percepción ni de sentimientos, aquí se trata de algo concreto. Si hay algo ilegal, que se investigue y se castigue. Si hay algo criminal, que se investigue y se castigue. Y que no haya impunidad en el Perú, ni en la violación de derechos humanos, ni la prescripción en la corrupción, ni en las ejecuciones extrajudiciales. Esos son mis principios, no son sentimientos, son hechos fácticos. Que se investigue, que se castigue, que se investigue, que se castigue. Bueno, estamos en eso, pues. Esta comisión está tratando de investigar y de que se castigue. Claro, los corruptos no declaran, pues. Los corruptos siempre dicen que no se acuerdan. Los corruptos siempre dicen yo no vi nada. Entonces, es bien difícil investigar y castigar cuando los corruptos no colaboran. Por aquí deberíamos también tener un régimen de colaboración eficaz para que empiecen a hablar, para que suelten, para que canten. No cantan, pues, están todos así, nadie sabe nada. Y entonces por eso es que las preguntas tienen que ser sobre estos temas fácticos tan precisos, porque si no, pues las respuestas ya las sabemos. Un regidor, un representante de esa campaña firma papeles en blanco y su firma aparece en un banco de Andorra. El otro señor, el representante legal, envía una información de carácter financiero y dice que no sabe quién la hace, la información de carácter financiero. La señora aquí presente es la representante política y no vio nada, no sabe nada, de 3 millones de dólares en una campaña electoral de 2 meses. Entonces, nosotros estamos tratando de investigar, deberían colaborar, deberían ayudar, no ponerse en una situación de no vi nada, no sé nada, pregúntale a otro y no sé quién es ese otro. Entonces, esas son las dificultades y por eso estamos tratando de hacer este tipo de preguntas, porque si la persona colaborase, escucharíamos nomás, pero no, pues no lo hacen, no lo hacen. Y el hecho de que el señor Barata haya manifestado que la señora Villarán era un prospecto electoral, ¿no le preocupaba tampoco a la señora vocera de la campaña del no? En el sentido de que entonces ya esto no era un tema por Lima, este ya no era un tema pues de, ¿no? ¿De qué dicen? Mercado mayorista y esas cosas, sino que era un tema estrictamente político, de construir una figura política alrededor de una campaña electoral. Señora Townsend. Primero, para aclarar que he contestado a la pregunta sobre el conocimiento de millones de dólares en publicidad, no lo tenía porque yo no hice ningún contrato de publicidad, punto 1. Sobre el conocimiento de el colaborador hoy aprobado en la Fiscalía, Barata, que aún, y queremos que hable de todos los involucrados en cualquier circunstancia ilegal, yo no tenía información respecto a declaraciones, ni a contribuciones, ni a nada de parte de ninguna fuente de esa empresa, en primer lugar. O sea, yo no tenía conocimiento. Si la pregunta es, y quizá me la pueda precisar el congresista, es, ¿a usted no le preocupaba que Susana Villarán se convirtiera en una figura política? ¿Esa es la pregunta para no tener la duda?
No, la pregunta es si con toda la experiencia y la capacidad política que la llevaron a que fuera nombrada la representante política de esa campaña, no se dio cuenta de la cantidad de despliegue de dinero que había allí y ingenuamente creyó de que eran simplemente aportes de algunos colectivos, como se dice. Con la experiencia política del activismo político y de una campaña centrada en difundir el no, me puede haber ocurrido lo mismo que al señor vocero del sí. O sea, estábamos enfrentados porque o Lima continuara con una misma gestión y se respetara la elección popular, o que Lima se detuviera independientemente de las virtudes o defectos de una gestión, porque esta es una revocatoria contra una alcaldesa y todos los regidores y regidoras. Por eso todas las bancadas y todos los partidos, menos el APRA y el partido de Castañeda, que apoyaba y organizaba el sí tuvo muchísima propaganda, el no definitivamente estoy de acuerdo con que se investigue lo que ahora, según declaraciones que están, y saludo, en investigación, y aquí nadie quiere ocultar a ningún corrupto, porque no tenemos nada que ver con la corrupción, me parece, lo que él me pregunta, ¿no le pareció? Le puedo decir que exigí, sí cumplí mi rol político de pedir que por favor se cumpla con lo solicitado por el Jurado Nacional de Elecciones, y cada vez que lo pedía lo transmitía a la opinión pública. Uno, pedí que me digan quién iba a contratar, cuánto pensaban gastar en un asesor, y luego cuando solicité que se publiquen las rendiciones, se me informó que iba a ser al final de la campaña. Todo eso que yo iba exigiendo y preguntando, lo iba trasladando a la opinión pública. Hoy en día, si todo eso está cuestionado, definitivamente es la razón, una de las razones de existir de esta comisión, entre otras, que tiene que ver con sancionar a todos quienes estén implicados en distintos actos vinculados a esta penetración de dinero sucio que denuncian las autoridades fiscales en el Perú. Todo lo que se declara tiene que ser investigado y corroborado. Yo no soy quien para adelantar opinión en una fiscalía, pero la respuesta concreta del señor Mulder es: pedí que se informe, pedí que se entregue a las autoridades el informe correspondiente. Bueno, presidenta, eso es como contestar, esto no es plagio, es copia, ¿no? Porque no hay nada concreto. Presidenta, permítame pasar a otro tema, porque nuestra comisión está investigando también el tema de la famosa interoceánica en la época del señor Toledo, y la señora Tausen ha sido ministra del señor Toledo, y su distinguido cónyuge ha sido secretario del señor Toledo. Si nos puede dar información relevante sobre las andanzas del señor Toledo con el señor Barata, ya que si el secretario del señor Toledo era su cónyuge, algún dato podría aportarnos en función de los pedidos de coimas de $20 millones que el señor Toledo le formuló al señor Barata y al señor Odebrecht. Y en todo caso también contarnos cómo fue que se significó de una manera tan rápida esa sesión de proinversión en Palacio de Gobierno, en la que se establecía en 16 minutos la voluntad del gobierno del señor Toledo de llevar sí o sí esos contratos con Odebrecht. Si nos puede hacer alguna referencia, que me imagino ella podrá tener de primera mano. Señora Tausen. Le puedo decir que no tengo ninguna información. Yo fui ministra, y no tengo por qué tenerla, fui ministra de Estado de junio a diciembre de 2003 en la cartera de la Mujer y Desarrollo Social, como se llamaba en ese entonces. En ningún momento este ministerio fue consultado sobre ningún contrato, porque no ocurrió así como consta en las actas, me imagino, del Consejo de Ministros. Fui parlamentaria, como le consta al señor congresista Mulder, fui elegida el 95, reelegida el 2000 y luego el 2001 al 2006 en calidad de invitada a la bancada de Perú Posible. No tuve nada que ver con ninguna de esas actividades como parlamentaria. Ningún parlamentario pues participa, como conoce el señor Mulder, de las sesiones de proinversión ni ninguna de esas instancias del Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando fui ministra fueron esos 6 meses del año 2003
donde tampoco hubo ninguna relación con nada de este estilo, siendo la cartera que usted conoce referida a poblaciones vulnerables y a los derechos de la mujer. Lo que pasa es que, Presidenta, hubieron relaciones de bastante confianza, porque, o sea, congresista del oficialismo, ministra de Estado del oficialismo, el cónyuge secretario general de la Presidencia de la República, embajador del Perú, bueno, cargos de mucha confianza, ¿no? Y que no se haya visto nada, no se haya apreciado ningún tipo de angurria, de ansia de parte del señor Toledo de recibir 20 millones de dólares, de los viajes a Ecoteva y de las casas y todo eso, bueno, está bien, está en su derecho. No miró, no vio, no supo, que es la tónica de las respuestas que estamos recibiendo. Falso, a través de la presidencia, ¿me puede dar la palabra? Porque Pero todavía no he terminado de preguntar. Ya. Pero Creo ¿sabe qué pasa? Que cuando usted avise cuando termine. Se ha olvidado la mecánica parlamentaria. Hay que preguntar y después se responde, con toda libertad. Así que, con tranquilidad, Presidenta, puede pedirle que responda. Señora Taussend. Bueno, ¿cómo voy a ver lo que no existe? O sea, si yo soy ministra de la Mujer el año 2003, dedicada a mejorar la línea 100, a lograr que se combata con mayor firmeza la violencia hacia las niñas y la discriminación de género, y a articular una mejor calidad de vida para personas en discapacidad, habilidades diferentes, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso? En el Congreso, ¿a qué me dediqué? Y tuve debates muy fuertes con el señor Mulder respecto a los derechos humanos y la Comisión de la Verdad, la no impunidad, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa era mi tarea. O sea, yo no tenía nada que ver con lo que él pregunta. No es que yo no vi y yo no... Nada. Estábamos en el Parlamento, y es más, en el año 2005 yo me aparté de la bancada de Perú Posible y seguí como independiente en el Congreso. Pero más allá de eso, el hecho concreto es que aquí, y es de público conocimiento, yo he podido observar cuando yo no era parlamentaria, hubo investigaciones a cargo de congresistas, que no sé si estaba el señor Mulder, sobre la interoceánica, y no dijeron nada. O sea, acá falló algo, porque todo lo de la interoceánica sobre Toledo viene con información ajena al Perú, ¿no? Porque yo recuerdo que como público ya, porque no era parlamentaria, en el 2006 abren una investigación y no sale nada, y el gobierno era aprista, tenían procuradora aprista, o sea, les falló ahí y se ha demorado mucho el caso en explotar. Me parece muy bien que todos los casos se investiguen, y no es verdad que yo no quiera contestar, y yo contesto lo que es concreto. Acá, el caso Interoceánica, yo ya no era parlamentaria cuando se abrió una investigación, y el Congreso no tengo exactitud qué concluyó, pero entiendo que las revelaciones son muy posteriores a lo que fueron las comisiones investigadoras o la comisión o el procurador del gobierno aprista en su momento, definitivamente. Bueno, Presidenta, yo voy a proponer que esta comisión cambie de nombre, se llame la Comisión Desconozco Mayormente. Toda la respuesta que nos dan es lo mismo. No sé, no vi, no estuve, a pesar de tener cargos, a pesar de tener fajín, a pesar de tener vinculaciones, nadie sabe nada. Así que, bueno, sigamos, Presidenta. ¿No más preguntas, congresista Mulder? Congresista García Belaunde. Presidenta, le doy la bienvenida a la señora Taussend. Yo quisiera hacerle una pequeña precisión, porque ha dicho algo que podría haber, en el caso mío, hacia ella, aniversación. No es verdad, en absoluto. Yo diría que todo lo contrario. Yo he conocido a su padre, un gran político, fue presidente de este Congreso, fundador del Parlamento Latinoamericano y un hombre de bien. Así que yo no podría tener de ninguna manera ni un encono hacia uno de sus descendientes, en absoluto.
Pero sí siento algo de decepción por todo lo que ha pasado. Por todo lo que ha pasado y todo lo que se ha hecho con una corrupción que se intuía o uno se podía imaginar, pero que finalmente llegó de fuera. Las pruebas más o menos contundentes han llegado de fuera. Esto sí me preocupa. Y por encima de cualquier consideraciones personales está la verdad, la búsqueda de la verdad y la búsqueda sobre todo de del castigo, ¿no? Evitar la impunidad. Entonces, yo quisiera hacerle la primera pregunta a la señora Tausen. Ella estaba fuera del Perú, era embajadora o esposa de un embajador. ¿Por qué dejó todo el boato, el protocolo, los honores que le da una embajada? ¿Por qué dejó todo eso, ella ya alejada de la política además, para regresar a Lima, dejando todos estos privilegios y estos honores, dejando a su familia, y se integró a una campaña por el no de una manera tan apasionada como lo hizo ella, y trabajando, como lo ha descrito, de 6 de la mañana o a altas horas de la noche, y aceptando aparentemente cualquier cosa para poder financiar la campaña. Aparentemente, porque una campaña, como bien sabe ella y sabemos nosotros, Presidenta, no es gratis. No la financia el Estado, la financian los amigos, los simpatizantes y a veces los proveedores. Eso se sabe. Y hay que tener mucho cuidado que te financien los proveedores. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A los partidos les ha pasado a veces que han habido proveedores o financistas cuyo dinero era de origen ilícito, raro y extraño. Lo le ha pasado a muchos partidos. Y siendo la señora Tausen una mujer formada en un ambiente político, evidentemente lo debe haber sabido perfectamente bien. Entonces, con todos esos antecedentes, ¿por qué se integró? Y luego no se dio cuenta de que había dinero que ella autorizaba o ella tenía conocimiento, habló de $150.000, lo dijo, $150.000 que compró el señor Fabri, sin verificar de dónde venía. O sea, ¿por qué no prestó atención, en todo caso, al origen del dinero o al origen de los recursos? Señora Tausen. Sobre la primera parte, es mutua la consideración. Creo que uno de los mejores juristas y defensores de la democracia que fue atentado por el terrorismo fue el padre del señor García Belaúnde, que las nuevas generaciones deben conocer, el doctor García Rada. Yo he apreciado en los medios de comunicación y simplemente lo he dejado por sentado. Si él dice que no es así, se lo agradezco. He percibido, acá se habló de percepciones, algunos comentarios de él de tipo personal sobre mí, que puede haber sido una percepción equivocada, así que yo acepto su expresión y se la agradezco. Respecto al tema en sí que pregunta, hay un error de fechas. En el año de noviembre de 2012, yo no era esposa, sí era esposa del señor Guillermo González Arica, pero él no era embajador, o sea, no era esposa de embajador. Él fue nombrado embajador en el 2014, así que no tenía nada que ver. Yo laboraba en el sector privado en temas relacionados a la protección social y fui convocada y observé como muchos ciudadanos, y como les digo, cuando yo me uní y en primera instancia me invita Gustavo García en nombre de Susana Villarán, luego yo me reúno con Susana Villarán, ya había gente que había formado la Coordinadora por Lima, reitero, con organizaciones sociales de base, sindicatos, gremios. Al iniciarse la campaña se unieron asociaciones de artesanos y demás. Todo eso es público, está registrado en los medios. Entonces, yo no abandoné ningún país para regresar acá. Yo estaba en el Perú. Y esta campaña contó con artistas, con gente de la cultura, con gente hasta digamos,
todo el ambiente referido, todo el espacio referido a partidos representados en el Consejo como no representados en el Consejo, considerando que no era viable ni positivo para Lima. Y entiendo que, y recuerdo haber asistido al local de Acción Popular, donde se expresó el apoyo al no, al local de Alianza para el Progreso, al local de Somos Perú. Y bueno, el PPC tenía obviamente una iniciativa en contra de la revocatoria siendo parte del Consejo. O sea que mi sentimiento y mi motivación por esta circunstancia negativa para Lima tenía esa lógica. Yo no vivía fuera del Perú, yo vivía y trabajaba en el Perú y mi esposo no había sido nombrado embajador en noviembre de 2012. Una corrección, mi esposo fue nombrado 2013, o sea, febrero de 2013 está en el peruano y en abril asume del 2013 asume el cargo. O sea, la embajada que usted señala se hace efectiva en el trabajo en abril del 2013. En la resolución del peruano es febrero del 2013. El traslado, la asunción del cargo la realiza él en abril del 2013 y esa es la cronología de los hechos. O sea, ya en abril de 2013 había culminado la consulta popular. Presidenta, quiero hacerle unas preguntas rápidas y cortas. ¿Usted, la señora Tausen, conoció a Susana Villarán antes del no? ¿La conocía? ¿Desde cuándo la conocía? Sí, la conocí, como lo comenté en plena campaña del no, cuando yo era periodista en Canal 7. Trabajaba en noticias y la entrevisté con motivo de la llegada del Papa Juan Pablo II, porque invité y entrevisté a todos los sectores de la Iglesia Católica Peruana y ella pertenecía a un grupo católico dentro de este espectro. Ahí la conocí. Pero ella no es la que la llamó Guerra García. Guerra García me invita de parte de ella. Yo escucho las razones, me dicen que, como lo ha dicho Gustavo Guerra García hace poco en El Comercio, creo, que ellos habían hecho un análisis de que el apoyo al no solo debería ser de fuerza social, sino que había que invitar a distintos gremios y personas. Coincidieron en que yo podía ser una persona principal para esto. Él me traslada esto, yo le digo que me parece positivo y entonces de ahí me entrevisto con Susana y Villarán y esto se concreta. O sea, a raíz de la entrevista usted decide entrar a la campaña. ¿De la entrevista del año 88? De la entrevista con Susana Villarán a raíz del llamado de Guerra García. Claro, ella me formula el hecho y me dice, mira, queremos contar con gente que no necesariamente tiene que ver con la gestión, sino que es caracterizada en Lima. Tu caso ha sido una persona con mucha presencia política en Lima. ¿Y la nombra? ¿Qué cargo le da exactamente? Me pide que sea la vocera del no. La vocera del no. Y que me informa también que hay que ampliar los espacios que ya existían, ¿no? Pero entonces, al ampliar los espacios que existían, usted empieza a hacer contactos con otros sectores de la sociedad, con otras fuerzas políticas y también supongo que con agentes de publicidad. No, en el sentido que lo primero que hacemos es reconocer el terreno, dónde están los sindicatos, los gremios, primero. En segundo lugar, sí le hago una sugerencia. O sea, el primer paso es encontrarse, coordinar con los espacios que ya estaban de organizaciones de base. El segundo paso es sugerirle que efectivamente se necesitaba algún creativo de publicidad y que ella lo conociera, se lo presentara, se lo recomendara. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre del 2012 con Isabel Aguilar. Pocas semanas después
de que él tome una iniciativa sobre la base de que ya había artistas que estaban firmando comunicados de apoyo, de que esta sería una buena imagen para la campaña. Se lanza esa imagen, esa conferencia de prensa, y a las pocas semanas me informa que ha recibido la propuesta de Salomón Lerner Guitis, que ya Salomón Lerner Guitis lo ha explicado en la prensa. ¿Usted conoció a Miguel Castro antes? ¿Usted conoció a Miguel Castro en esa campaña? En esa campaña, sí, conocí a Miguel, al gerente municipal, sí. ¿A Vladimir Garreta? Lo vi una vez en una reunión convocada, como lo declaró el Diario de Comercio hace poco, por la alcaldesa, donde señalaron que Fabre iba a presentar los primeros diseños de lo que sería el mensaje del no. Y en esa fecha se me informó que este señor era el jefe de la agencia donde trabajaba Fabre. ¿Y conoció a Fabre también? Claro, sí era el publicista de la campaña. ¿Antes No. o durante? No, ¿A raíz de? A Fabre me lo presenta Salomón Lerner. A mí nomás no, sino que convocan una reunión en la oficina de Salomón Lerner Guitis, donde participa la alcaldesa, si mal no recuerdo participa el teniente alcalde regidor Eduardo Segarra, porque era vocero político, participó yo, el propio Salomón, y Salomón lo presenta y dice: les presento a Luis Fabre, él fue el publicista que llevó al éxito a la elección de Ollantumala, y eso es lo que ocurrió. ¿Y usted no preguntó cuánto costaría? ¿No se imaginó? En ese momento lo presentaron diciendo que iban a iniciar, a conversar con él y cuál era su idea de campaña. No hablaron de temas económicos. ¿Y Fabre llegó solo o trajo a otros asistentes? En esa reunión estaba Fabre. ¿Y durante la campaña? Durante la campaña, Fabre me solicitó información, como es normal, como por ejemplo, y había una lista de gente que apoyaba el no, que se había organizado sin que existiera la presencia de Fabre, y a él le interesó el tema de los artistas. Yo le pasé la información de los artistas y ellos eran convocados para grabar sus spots. Y usted sabe perfectamente bien que cada spot cuesta dinero, no es gratis. Los spots además se demoran 5 o 6 horas en hacerse, a veces un día, a veces 2 días. ¿Esos spots quién los pagaba? ¿Y los artistas cobraban también? Mire, los artistas declararon públicamente ellos, desde un inicio, que ellos no cobraban nada por hacer los spots. Eso lo han dicho antes y ahora. Y en cuanto a la publicidad, yo no me ocupaba de eso. Usted como político sabe que el publicista es el publicista. Yo tenía que promover los votos por el no, así como había otros que promovían los votos por el sí, y dar justamente las razones por el no, que coincidimos en razones por el no con la bancada del PPC, con la bancada de otros partidos más pequeños que había. Básicamente el mensaje era: no se puede tener la reforma de transporte, no se puede tener la reforma de mercados, no se puede afectar a la ciudad cuando se tiene que esperar que culmine una gestión sin que esto signifique que sea perfecta, ¿no? Señora Krauser, pero usted sabe que usted como vocera o como jefe de campaña, ¿cuál era su cargo? ¿Vocera? Vocera. Vocera. ¿Usted hubiese querido traer pues a un buen artista, un buen futbolista, qué sé yo, a una persona importante, a un Paolo Guerrero de la época, y decirle: oiga, queremos que usted diga que el no? Eso cuesta. Y todos se presentaban y se exponían a un maquillaje, a varias tomas de televisión o de cine, todo eso durante largas horas gratis. Todo eso lo declararon ellos y lo señalaron en su momento, ¿no?